ajustar el SIC. Pero bien, vamos a dar inicio entonces. Les voy a compartir la pantalla para poder tomar la asistencia y posteriormente pues comenzar con el desarrollo del tema. Bien. Voy a ir mencionando sus nombres. Por favor, enciendan su micrófono y me dicen presente o pueden escribir directamente presente en el chat. Ya saben cómo pues siempre tomamos asistencia. Daniela Lisset Álvarez Altamirano. Buenos días, Lic, presente. Buenos días. Griselda Lisbeth Calderón Meléndez. Okay. Jacqueline Elizabeth Colato Rivera. Buenos días, Lic, presente. Buenos días. Brandy Mayer Licos Blanco. Muy bien. Johnny de la Paz Cruz Reyes. Fabricio Daniel Escobar Mejía. Leila Judith Flores Martínez. Ever David Flores Villatoro. Eneida Abigail González Romero. Luis Enrique Granado Vigil. Presente. Okay. Crisia Dalila Guevara Hernández. Dulce María Guevara Zelaya. Fernando José Lazo Ramírez. Víctor Manuel Lobo Sánchez. Jennifer Lisset Márquez Luna. Juan Adalí Mejía Chávez. Reinaldo José Orellana Resino. Luis Enrique Palacios González. Nelson Vladimir Pérez Escobar. Presente. Muy bien. Catherine Vanessa Ramos Flores. Katie Judith Reyes Mejía. Carla Margarita Rivas Luna. Catherine Yasmín Rivera Batres. Gerardo Ernesto Rodríguez Galvez. Merly Lisbeth Rodríguez Pineda. Jonathan Ezequiel Rodríguez Umaña. Edwin Josué Romero Castellón. Bien. Catherine Isabel Romero García. Buenos días. Rosa Tatiana Sáenz Sáenz. Marjorie Clarice Salamanca Argueta. Aaron Esaú Santos López. Buenos días, Lic, presente. Buenos días. Joel Alberto Santos Ríos. Alejandra María Segovia Hernández. Victoria Alejandra Sordo Andrade. Okay, buenos días. Marvin Eduardo Sordo Ramos. Isaías Daniel Trejo Robles. Y Francisco Ernesto Chávez Ventura. Muy bien. Creo que ya no hace falta nadie más en asistencia, así que vamos a dar inicio directamente al contenido que corresponde a este día. Yo solo le voy a compartir la pantalla para que puedan ver la diapositiva. Muy bien. El tema que nos corresponde hablar este día es el tema de alimentos. Ya más o menos habíamos comenzado a hablar algunas
algunas cosas de este tema dentro de la clase presencial del día viernes de la semana pasada. Y habíamos comenzado a hablar un tema ahí, pero más que todo de valoración, de qué pensaban ustedes respecto al hecho de que se podía asignar una cuota de alimentos a un niño, niña o adolescente de $30 al mes. Y ahí nada más quería que ustedes hicieran un juicio de valoración, una opinión personal nada más del tema. Pero hoy vamos a dedicarnos a hablar ya técnicamente lo que como abogados debemos saber, que eso es muy relevante. Así que vamos a comenzar con este tema y vamos a dar inicio con la pregunta de metacognición, que es la siguiente. Con el establecimiento de una cuota alimenticia, se garantiza el derecho al nivel de vida digno y adecuado de un niño, niña o adolescente. Hay que tener en consideración qué es lo que incluye el tema de los alimentos. Cuando una persona va a dar una cuota de alimentos, ¿qué es lo que incluye? ¿Incluirá solamente lo que come este niño, niña o adolescente? ¿Solamente implica el gasto que va a tener en cada tiempo de comida? ¿O qué más debería incluir? ¿De qué manera se debe establecer esta cuota de alimentos? Todos estos puntos ya los vamos a ir tocando. Pero como yo les explicaba dentro de la clase presencial del día viernes, consideran que es digno que un niño, niña o adolescente pueda vivir con $30 al mes, lo que significa $1 al día para los 3 tiempos de comida, que básicamente serían como 33 centavos para cada uno de los tiempos de comida en el día durante un mes. Entonces consideran que esto es digno. Ahí ustedes me pueden decir, sí, pero mire, también depende del trabajo de la persona y bueno, ya vamos a ir viendo todos estos elementos. Sin embargo, vía jurisprudencial se ha tenido en consideración que es cierto, nosotros tenemos derecho a la vida según el artículo 2 de la Constitución, pero no es cualquier vida, no es una vida, perdón, una vida en pobreza, no es una vida con carencias, no es una vida sin salud, sin educación, debe ser una vida digna y adecuada para los niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué vamos a entender por adecuado y digno? Porque para muchas personas adecuado puede ser que un niño tenga todas las facilidades y hasta lujos, para otras personas puede ser una vida digna y adecuada tener lo suficiente, lo necesario. Pero esto ya lo vamos a ir discutiendo un poquitito más adelante. Lo que sí es cierto es que es importante entender que para establecer la cuota de alimentos, para garantizar este derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, se utiliza como parámetro el hecho de poder garantizar una vida digna y adecuada para estos niños, niñas y adolescentes. Bien, antes de poder seguir hablando respecto a si es digno o no, qué elementos contienen los alimentos, vamos a detenernos un poco a poder discutir sobre el concepto de alimentos. Este tema es tan amplio que seguramente no lo vamos a terminar de ver hoy y vamos a dedicar buena parte de la clase del día viernes para poder finalizarlo, porque es tan complejo y tiene tantas particularidades, ya lo van a ir viendo, que no es solamente, mire, tiene que pagar una cuota de alimentos de tanto, no es solamente eso, y también vamos a analizar una noticia bastante reciente que creo que tal vez muchos de ustedes ya lo han podido ver, que ya se le estableció una cuota de casi $24,000 a un señor porque lo estaba deudando de sus 2 hijos, me parece. Vamos a discutir un poco este caso, pero en clase, pero vamos a comenzar entonces con el concepto de alimentos. Tenemos 3 definiciones en pantalla. La primera es la de Borda, que nos dice que los alimentos, pues en este concepto están incluidos los recursos indispensables para la subsistencia de una persona, teniendo en cuenta no solo sus necesidades orgánicas elementales, básicamente comer, sino también los medios tendientes a tener una vida decorosa. ¿Qué necesito yo para decir que tengo una vida digna, una vida decorosa, una vida adecuada, que puedo sustentar todas mis necesidades? Y mis necesidades no solamente son alimentarias, también tengo que cubrir el área salud, el área educación y otras más que ya vamos a ir viendo. Lo que sí es cierto es que en todos los autores que ustedes van a ver acá en pantalla,
se van a dar cuenta de que lo importante de los alimentos no es solo la necesidad elemental y orgánica de comer, sino también implica todo aquello, todos aquellos medios que nos permitan desarrollarnos de manera adecuada y decorosa. También Córdoba y Solari señalan que, pues desde el punto de vista jurídico, esta obligación que se genera en los padres, porque recuerden que los alimentos, pues para llegar a este tema que ya se los había anunciado desde el principio del ciclo, que es sumamente importante y es de hecho uno de los temas más frecuentes que ustedes se van a encontrar allá afuera en la práctica, el tema de los alimentos. Primero tuvimos que ver el estado familiar, tuvimos que ver también la filiación, que eso es lo que da inicio, es lo que puede garantizar que se le pueda pedir alimentos a un padre o a una madre, o a quien tenga la responsabilidad parental. Por eso es que este tema va hasta después, a pesar de que es tan importante. Pero ya vamos a hablar un poco respecto a ese tema. Entonces, es una obligación que tienen los padres y las madres o los responsables de ese niño, niña y adolescente y abarca la satisfacción de las necesidades de subsistencia, formación y recuperación en la medida pues, de los recursos y las necesidades de los sujetos indicados por la ley. Porque es necesario acotar también un asunto bastante importante. Hay que entender que alimentos no solo lo pueden pedir los hijos a los padres. ¿Quiénes más pueden pedir alimentos y en qué condiciones? Eso también ya lo vamos a ver. Por eso es que en esta definición Córdoba y Solari nos dice, va a pedir alimentos quienes sean sujetos que están indicados dentro de la ley. No nos dice solamente los hijos. Pero vamos ahora con la definición de Velucio y después vamos a aclarar un poco estos puntos. Velucio en este caso nos dice que se entiende por alimentos el conjunto de medios materiales necesarios para la existencia física de las personas y en ciertos casos pues también va a incluir la instrucción y también la educación. Y hay que verlo desde este punto de vista. Desde la semana anterior que estuvimos viendo la responsabilidad parental, yo les decía que eso incluye el cuidado personal, la representación legal y la administración de los bienes. Pero en este cuidado personal yo les dije, es básicamente lo que su nombre dice, es cuidar a este niño, niña o adolescente de tal manera que se pueda preparar para la vida, darle consejos, orientarlo para la vida, etc. Pero estos son medios no materiales, son medios espirituales, religiosos, morales, como usted los quiera llamar, familiares, de orientación nada más para poder tomar buenas decisiones, éticas, como lo quiera llamar. Pero esto es algo inmaterial, algo que no es tangible. Entonces, los alimentos, que son parte del cuidado personal, terminan siendo el medio material, o sea, algo que ya es tangible, que ya se puede cuantificar para poder lograr esta satisfacción física de las personas. Pero también nos dice que incluye otros aspectos como la instrucción y la educación. También nos dice que se consideran comprendidos dentro de la obligación pues, alimentaria algunos gastos extraordinarios y otros gastos que son ordinarios. Esta clasificación también ya la vamos a ver un poquitito más adelante, pero básicamente lo que nos da en esta definición es que pues, son primarios los de subsistencia, o sea, de forma ordinaria, los de subsistencia, habitación y vestuario, y los extraordinarios son, por ejemplo, aquellos que se pueden dar de manera no frecuente. Podría ser gastos en una farmacia, asistencia médica, una intervención quirúrgica, etc., que no son gastos frecuentes, pero que también requieren el hecho de que se pueda cubrir esta necesidad que se tenga. Estas tres definiciones creo que ya nos va quedando un poco claro a qué se refieren los alimentos. No es el hecho de que voy a depositar en el banco tanta cantidad de dinero porque sí, porque una sentencia me obliga. Al contrario, es una obligación de los padres en esta función social que el Estado le ha asignado para que pues, pueda cubrir las necesidades de este niño, niña o adolescente. ¿Se acuerdan que también estuvimos hablando del artículo 12 de la LEPINA que hace referencia
al interés superior del niño, niña o adolescente, y hablamos de que siempre se va a atender aquello que sea más favorecedor. Y en este caso también se aplica y también lo van a ver aquí en la diapositiva porque es un punto sumamente importante. ¿Cómo vamos a determinar cuánto de dinero, por ejemplo, necesita un niño o niña adolescente durante el mes? ¿Cómo vamos a saber con cuánto dinero cubre todas sus necesidades? ¿Será que eso va a ser más relevante lo que el papá o la mamá pueda dar o lo que este niño necesita? Ya vamos a ver cómo es que se establece esta cuota de alimentos. Pero bien, antes de llegar a ese punto, vamos a ver pues ya la definición tal cual dentro del código, y en el artículo 247 nos da una definición de alimentos y nos dice, digamos, de una manera general, ya ustedes lo van a ver, a qué se refieren estos alimentos. Y nos dice que es una prestación que permite satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario, es decir, del niño, niña o adolescente o del adulto en caso de que sea una prórroga a esa responsabilidad parental. En todo caso, en esta definición que nos da el código, nos dice que los alimentos no es solamente la comida, nos incluye habitación o en la doctrina ustedes también lo pueden encontrar como vivienda, es decir, asegurarle un techo a este niño, niña o adolescente. Imagínense que no se trata de tener una casa propia, sino que como familia pues siempre estuvieron alquilando un lugar, un espacio, una casa, un cuarto, un espacio, lo vamos a dejar así, para poder vivir, pero los padres se separan, se divorcian y ya no pueden vivir juntos. Entonces, lo primordial acá es que a pesar de la separación, se le pueda garantizar a este niño, niña, adolescente, que pueda tener un techo, pueda tener una vivienda en donde él pueda dormir, donde él pueda jugar, donde él pueda vivir prácticamente. También el vestuario. Este es otro aspecto que normalmente se invisibiliza al momento de establecer los alimentos, porque dicen, mire, voy a dar una cuota de tanto y ahí va justo lo justo y necesario para poder cubrir la parte del sustento, el alquiler de la casa, etc. Pero se les olvida que los niños también se visten, que posiblemente necesitan uniformes para la escuela o el colegio al que asisten y que es necesario cubrir estas necesidades. También la conservación de la salud. ¿Por qué? Porque no todos los niños, niños o adolescentes, yo sé que les aburre que les digan niños, niñas y adolescentes, pero ese es el término correcto que se debe utilizar. Pero bien, a lo que voy con esto, en la conservación de la salud, es que no todos los niños están en las mismas condiciones. ¿En qué sentido? Pues bueno, hay niños que nacen con alguna enfermedad, con alguna alergia, una enfermedad crónica, que tienen algún tratamiento, y vamos a ver cuál es la dimensión que tiene esta conservación de la salud dentro de los alimentos. Y también la educación del alimentario. Todo lo que implica su educación es responsabilidad de ambos padres o de los responsables en este caso. Pero hay una cuestión importante que no está dentro del artículo 247 y según la doctrina debería ser parte de lo que se considera para establecer los alimentos, y es el derecho a la recreación, porque este derecho debe ser y está obligado por la Convención sobre los Derechos del Niño como una obligación que tienen los padres para con sus hijos. Por lo tanto, a este vestuario, a esta vivienda, a este sustento, conservación de la salud y educación, hay que agregarle la recreación. Pero aquí es donde nosotros tenemos un problema, porque esta recreación, este sano esparcimiento, pues es muy subjetivo. Lo que para unas familias recreación podría ser llevarlo a un parque público, llevarlo a un centro recreativo, a un balneario. Para otras familias puede ser viajar fuera del país, llevar al niño o a la niña a Disney, llevarlo a una excursión a otro país, etc. Y de eso depende mucho el establecimiento de los alimentos. No me gusta hacer esta acotación, pero es necesario. Siempre que se van a establecer alimentos, es necesario partir, o sea, tener como punto de partida la condición económica que ha tenido la familia para saber entonces cuánto es lo necesario.
Por ejemplo, en el caso, imagínense ustedes que se trata de una familia normal que tiene, ambos padres tienen como sueldo el salario mínimo, que son 365. Entonces, bueno, este es lo normal, digamos, para ellos. No es lo mismo a una familia que posiblemente gana mucho más y en esta familia que gana el mínimo, pues se busca que el padre o la madre pueda dar una cuota de $100. Vamos a poner el ejemplo. No es lo mismo porque yo he visto casos también en los cuales pues, se trata de una connotación económica mucho más favorecedora y que hay gente que pide hasta $500 mensuales para un hijo cuando su situación económica es mejor. Entonces, esto no significa que la vida de este niño, o sea, su educación, su sustento, su vestuario, debe ser garantizada solamente a quienes tienen mejores condiciones económicas y no a aquellos que no las tienen. No se trata de eso, sino que vamos a poner como punto de partida la condición económica que ha tenido de forma general la familia para poder saber entonces cuánto es lo que se puede pedir de cuota de alimentos. Y por lo tanto, la recreación, el vestuario, la alimentación, pues no va a ser la misma en todos los casos. Pero como les digo, no me gusta hacer esta acotación porque suena muy clasista el hecho de decir, bueno, porque ellos tienen una situación económica mejor, entonces se va a pedir una cuota de alimentos más alta. Y este niño que tal vez tiene mayores necesidades, necesita un tratamiento, tiene una situación médica muy delicada, entonces no nos vamos a preocupar por lograr una cuota de alimentos que sea digna, que pueda cubrir todas sus necesidades. No se trata de eso. Pero sí es importante porque pues así la ley lo establece, la manera en cómo se va a calcular cuánto se va a pedir de cuota alimenticia. Pero regresando al punto importante acá, es el tema de la recreación, que no está eh, agregado a los puntos importantes del artículo 247 del Código de Familia, pero también se echa a colación, se toma en cuenta al momento de establecer la cuota de alimentos. Ahora bien, vamos a hablar entonces del contenido de este derecho ya de manera ya propiamente como se debe, porque eso implica 6 elementos importantes. Ya estuvimos hablando de algunos de ellos, pero lo que me interesa es que ustedes entiendan la dimensión que tiene cada uno de estos elementos. Hablamos primero del sustento, que es el rubro pues, que implica los alimentos, elemento básico para como una necesidad orgánica, prácticamente para poder vivir. Pero estos alimentos no es lo mismo, por ejemplo, que usted pueda decir, mire, le voy a dar $1 al día y va a tener que vivir con 33 centavos cada tiempo de comida. Para un niño o una niña, pues esto obviamente no es digno porque ni siquiera va a poder comprar absolutamente nada con 33 centavos en cada tiempo de comida. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto es lo adecuado para el sustento, para la comida? Básicamente tomamos en consideración la canasta básica, pero ese es el problema, que ahora pues es mucho más caro poder cumplir con todo esto que requiere la canasta básica y por lo tanto hay personas que apenas ganan el mínimo, si es que ganan el mínimo, porque yo les comentaba en clase que hay personas que son jornaleros y que no todos los días trabajan y les pagan por el día trabajado, nada más. Entonces, aún a ellos difícilmente les van a aceptar una cuota de $30 al mes. Imagínense una persona que gana el salario mínimo, mucho menos se lo tendrían, y es correcto, mucho menos tendrían que aceptar una cuota así de una persona que gana el mínimo. Pero bueno, lo importante acá es entender que es necesario pues, garantizar este derecho al sustento, a los alimentos. Pero alimentos no es solamente eso, también incluye la habitación, es decir, una vivienda, un espacio físico donde el niño se pueda desarrollar, donde pueda vivir, donde pueda jugar, donde pueda dormir, etc. Pero para esto, pues es necesario establecer un domicilio y este debe ser de manera adecuada, segura e higiénica. No es cualquier vivienda, no es apenas pusimos 2 láminas como techo y ahí va a dormir el niño. No, tiene que ser algo digno. Porque a veces, ustedes se van a dar cuenta en los procesos de familia,
hay padres, hay madres que dicen, bueno, pero con que tenga un cuarto ya es suficiente. Pero es que también depende mucho, porque a veces son 3, 4 niños y la mamá, y dicen, no, que con un cuarto es suficiente. No siempre es suficiente solamente con eso. Pero bien, lo importante acá es, y es un pequeño paréntesis acá respecto a esta parte, porque es necesario entender que cuando se da, por ejemplo, un divorcio, comúnmente los hijos, pues es necesario que dentro de la demanda se pueda establecer con quién se van a quedar los hijos, si se quedan con el padre o se quedan con la madre. Y a eso se le llama cuidado personal. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo para que se vaya entendiendo un poco mejor. Imagínense que se da, pues que una pareja se va a divorciar y en la demanda se establece que es la madre la que quiere tener el cuidado personal de los hijos. Y el padre dice que sí, que está de acuerdo, no hay ningún problema. Entonces, entendemos que el cuidado personal, es decir, 24/7 van a estar con la mamá, menos aquellos momentos en los que el padre pues vaya de visita. En esto que nosotros hemos llamado régimen de visitas, trato, comunicación, etc. Bien, entonces básicamente 24/7 van a estar con la mamá y a ella se le llama madre o padre, dependiendo de cuál sea el caso, cuidador o cuidadora. Bien, pero tenemos que el padre, en este caso específico que les estoy explicando, se le va a llamar padre no cuidador. Y al padre no cuidador es a quien se le genera la obligación de establecer una cuota de alimentos. Quien tenga el cuidado personal no tiene que aportar una cuota de alimentos, porque se entiende que las necesidades más inmediatas las va a cubrir él o ella, es decir, quien tiene el cuidado personal. Quien no lo tiene, es decir, el otro progenitor, va a ser quien va a cubrir esta parte de los alimentos en el sentido de poder decir, bueno, yo no paso 24/7 con estos niños, pero de alguna manera puedo ayudar a poder, y ni siquiera debería ser considerado como ayuda, sino como una obligación. Entonces, a cubrir todas sus necesidades básicas. Y por eso es que, pues, en los procesos de divorcio, sí o sí, usted debe pronunciarse sobre el cuidado personal, relación y trato, y también sobre los alimentos. ¿Por qué les hago mención de esto? Les hago un pequeño paréntesis. Porque, por ejemplo, en los casos de divorcio, hagamos de cuenta que este padre no cuidador se va de la casa. Y entonces se queda la madre con los hijos dentro del hogar, pero resulta que ellos estaban alquilando esta casa. Entonces, pues obviamente al no tener la aportación de este padre que se ha ido de la casa, pues va a ser más difícil poder alquilar este hogar. Entonces, también el padre debe incluir dentro de esta asignación de la cuota de alimentos parte de este alquiler. No es para que viva ahí la madre, sino para asegurarle esta habitación o esta vivienda a los hijos. Y esto es lo que a veces las personas pueden llegar a ignorar o no toman en cuenta, no consideran que sea parte de lo que se establece dentro de los alimentos, pero también es necesario cubrir esta parte. Y luego está el derecho al vestuario, que se le debe garantizar dentro de los alimentos. Normalmente, las personas piensan que pues los niños con la mudada que andan, con esa yo creo que duran 2, 3 años, porque se les olvida que también es necesario comprar ropa, que los niños van creciendo, que hay ropa que no le queda, que se les rompe, que necesitan uniformes cada año, etc. Y esto también es parte de las necesidades. Hay un asunto importante que lo vamos a tocar más adelante, pero para poder hablar un poco respecto a esta idea del vestuario, se la voy a adelantar un poco. Los alimentos no solamente se pueden dar en dinero, o sea, de forma pecuniaria, de forma tangible en dinero. También se pueden dar en especie. Les voy a poner el ejemplo para que se pueda entender y después van a comprender por qué les hablo de esta parte dentro del vestuario. Había un caso en el cual yo representaba a este señor que a él se le estaba solicitando la cuota de alimentos y él me decía a mí, es que mire, licenciada, fíjense que yo tengo la duda, yo durante mucho tiempo antes del divorcio, cuando nos separamos, yo le he estado dando mensualmente una cantidad de dinero a mi ex esposa, o sea, a mi expareja, para el niño.
pero yo siento que ella se lo gasta en otras cosas, porque yo le pregunto al niño si la mamá le compra comida, si le compra ropa, etcétera, con el dinero que le mando, y él dice que no. Entonces, yo tengo la duda, tengo la sospecha de que ella se está gastando ese dinero. Entonces, según la ley, pues nosotros podemos pedir que se pueda dar en especie. ¿A qué me refiero con esto? Bien, podemos solicitar ante esta duda fundamentada ante el juez que dentro de la demanda se puede especificar que este señor va a hacer su aportación a los alimentos en especie. ¿Cuál es el ejemplo y por qué se los menciono en este momento? Bueno, este señor lo que hacía es que cada semana iba al supermercado, compraba fruta, yogur, arroz, frijoles, etcétera, le compraba absolutamente todo, le compraba también ropa al niño, él iba a pagar, o sea, su parte de lo que le correspondía de la escuela del niño, pagaba la parte que le correspondía del alquiler de la casa, lo llevaba al parque y todo eso. Cubría todas sus necesidades, pero él mismo las pagaba. No le daba el dinero a la señora para que ella los pudiera pagar. Entonces, ¿se puede pagar en especie? Sí, pero usted debe fundamentar la razón por la cual considera que es la manera más adecuada. Ahora bien, hay otra manera también de poder hacer. Y eso es lo que hacía este señor. Miren, podemos hacer lo siguiente. Le puede pagar con dinero directamente a la madre o al padre, dependiendo de cuál sea el caso. Usted directamente puede comprar, ir al súper, comprar todo lo que necesita, comprarle ropa, zapatos, mochila, etcétera, y se lo va a dejar directamente al niño, o puede ir con el niño o niña a la tienda, probarle la ropita, ir al súper, que elija lo que quiere comer y algunas otras cuestiones ahí, y usted lo paga directamente. Entonces se puede hacer de todas estas maneras, siempre y cuando, pues, a pesar de que se dé en especie, pueda cubrir lo que, pues, se establece. Por ejemplo, imagínense que sea una cuota de $150. Usted va al súper, gasta unos $40, pero lo que resta lo paga en ropa, en alquiler, lo paga en la escuela del niño o niña, etcétera. Y ahí usted puede probar que estos $150 pues los ha gastado efectivamente dentro de estas necesidades que tiene el niño o niño adolescente. Quería llegar a este punto porque en muchos casos se puede, respecto al vestuario, se puede hacer así. Para no equivocarse, por ejemplo, en la talla, que es una cuestión bastante común, pues lo que hacen algunos padres o madres es que llevan directamente al niño o niña que se pruebe la ropa y directamente ahí la paga. No es necesario, digamos, darle el dinero al padre o la madre cuidador o cuidadora, sino que directamente se puede ir a comprar el vestuario. Luego tenemos la parte de la salud, que esto es bastante discutido porque muchos autores dicen, bueno, pero es que el problema con la salud es que, por ejemplo, no, las personas no se enferman todos los días o no necesitan ir a consulta todos los días. ¿Por qué vamos a incluir la salud en una cuota mensual para un niño, niño o adolescente si no es necesario todos los días? Pero eso nosotros no lo podemos afirmar porque hay niños o niñas, por ejemplo, que tienen necesidades bastante importantes. Podría ser, por ejemplo, el caso de personas que tienen una enfermedad crónica, una alergia, que es necesario mensualmente estar yendo a consulta. Hay niños que son bastante delicados de su piel, eh, puede ser, por ejemplo, también de sus vías respiratorias, etcétera. Puede suceder muchas cosas. Pero este tema de la salud también incluye una dimensión diferente, que es la salud mental. Por ejemplo, si este niño o niña necesita ir a terapia, necesita un tratamiento psiquiátrico, psicológico, tiene problemas de depresión, de ansiedad, trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, trastorno postraumático, etcétera, también debe ser cubierto por el padre o madre no cuidador o cuidador. Entonces, eso también se va a agregar. Si es necesario que tiene que ir, por ejemplo, a una consulta con un psicólogo, a una terapia, entonces también esto debe ir incluido, porque es parte de la salud, es parte de la salud mental de este niño, niña o adolescente. Y como les digo, normalmente nosotros invisibilizamos la salud mental creyendo que no es importante, que es un lujo ir a un psicólogo, ir a terapia,
pero realmente no lo es. Es una necesidad y hay que visibilizarlo también. Luego tenemos la educación, que pues parte de la idea de la instrucción educativa, fundamentos culturales, también incluye la matrícula, libros, actividades educativas, extracurriculares, etc. Todos estos elementos pues también los debe cubrir la cuota alimenticia. Y quiero ser clara con un punto acá. No es que el padre no cuidador va a cubrir el 100% de las necesidades de este niño, niña o adolescente. Va a cubrir lo que correspondería a un 50%. Por ejemplo, puede que él pague la mitad de la matrícula y la mitad de la mensualidad y el otro progenitor, que es el cuidador, el que tiene el cuidado personal, pague la otra mitad, porque así es como corresponde. La obligación es de ambos y por el hecho de estar separados o simplemente no tener el cuidado 24/7 de este niño ni adolescente, no implica que va a tener que cubrir el 100% de estas necesidades, sino aquello que implica un 50%. Por eso les decía, puede pagar la mitad de la matrícula, la mitad de los gastos de los uniformes, la mitad de los gastos de la mensualidad, o se pueden dividir, la mitad del año lo paga uno, la otra mitad del año lo paga el otro, etc. Y también lo que implica cualquier otra actividad educativa, que le mandaron a hacer un trajecito para una actividad que va a hacer, que va a salir en una puesta de teatro, que va a salir de abanderado en el Día de la Independencia, etcétera, y necesita mandar a hacer el uniforme. Todo eso va 50-50. También tenemos, pues, como ya lo habíamos hablado, el derecho a la recreación. Y eso es bastante importante porque lo que se busca fomentar es el desarrollo físico, emocional, la tranquilidad, el desarrollo psicológico adecuado de este niño, niña o adolescente. Puede ser, por ejemplo, que no sea necesario llevarlo a un parque de diversiones, no es necesario llevarlo a un balneario, a un centro turístico. Puede ser solamente, por ejemplo, inscribirlo a un club de ajedrez, llevarlo a un club de fútbol. Puede ser también un viaje fuera del periodo de vacaciones, llevarlo a un lugar de otro país. Puede ser, por ejemplo, como yo les decía, llevarlo a Disney si hay posibilidades económicas. Esto va a depender mucho de la situación económica, pues, de la familia, pero aunque sea el parque ahí enfrente de su casa, aunque sea eso, pues incluye la recreación. Eso hay que, digamos, adecuarlo dependiendo de la situación económica en la que se encuentre la familia y por lo tanto, pues va a depender de eso. Bien. Entonces, entendemos que este derecho a la alimentación, pues no es solamente un derecho a poder comer, sino que tiene una dimensión diferente porque es básicamente el resultado de los derechos de segunda generación, es decir, un derecho económico, social y cultural, que lo que implica es la prestación pecuniaria. Básicamente es esta parte física, esta parte tangible de lograr estos alimentos y constituye una obligación del Estado para la satisfacción progresiva en la concreción y exigibilidad de este derecho. Recuerden que habíamos hablado cuando tocábamos el tema de la responsabilidad parental, que era una obligación del Estado el cuidado de los hijos, pero que éste se le delegaba a los padres para que fueran ellos los que pudieran realizar esta función social de cuidar y proteger a los niños, niñas o adolescentes. Y por eso es tan importante, pues, verificar este punto. También en este derecho, pues, son titulares los niños, niñas y adolescentes, porque no solo lo vemos dentro del Código de Familia, también lo vemos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay otros tratados internacionales también respecto a los alimentos, pero también lo vemos como un punto importante que se establece dentro de la misma Constitución, el hecho de tener una vida digna. Y como son los adultos, o sea, los padres o los responsables, los que tienen esta función social de dar esta vida digna, entonces va a ser una exigencia por parte del Estado. Y por eso es que vamos a hablar más adelante de la exigibilidad, pero ese es otro tema que ya lo vamos a tocar. Ahora bien, recuerden que Belluccio nos hacía una diferenciación
entre los alimentos de forma ordinaria y aquellos alimentos de manera extraordinaria. En este caso, pues la misma doctrina hace una diferenciación, una clasificación que es alimentos congruos y necesarios y los provisionales o definitivos. Cuando son congruos es básicamente el hecho de poder subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Recuerden que les dije que parecía un comentario bastante clasista, pero la cuota de alimentos va a depender mucho de la posición social que tenga la familia. No es lo mismo pedirle a una persona que pues gana el mínimo, que le garantiza el derecho a la recreación, llevándolo de viaje a Disney, al Caribe, etcétera, a una persona que posiblemente tiene las condiciones económicas para poder pagar este viaje. Entonces, lo importante acá es tomar en consideración la posición social de la familia, o sea, de los progenitores, para poder determinar cuánto se va a establecer dentro de los alimentos. Y decimos que son necesarios aquellos que dan lo suficiente, lo necesario para sustentar la vida de este niño, niña o adolescente. No más ni menos, lo suficiente. ¿Se le paga la escuela? Sí. ¿Se le compran los uniformes? Sí. Se le compra la alimentación, se le garantiza la salud, etcétera, lo necesario, nada más. Y tenemos otra clasificación que son los provisionales o definitivos. Y aquí sí, tengo que hacer un gran paréntesis porque recuerdan que yo les dije que al momento de iniciar un proceso de divorcio también se tenían que establecer pues el cuidado personal, los alimentos y el régimen de visita, relación y trato. Bien, dentro del Código de Familia se establece que usted, desde el momento en que redacta la demanda, cuando usted la presenta, pues usted ya puede pedir alimentos subsidiarios o provisionales. ¿En qué sentido? Es provisional porque se van a dar estos alimentos mientras se está ventilando el juicio. Es decir, mientras se está dando todo el juicio, se está desarrollando todo el juicio de alimentos o de divorcio, dependiendo de cuál sea el caso, se van a estar dando alimentos. Voy a explicarlo de manera más detallada. Usted presenta esta demanda y imaginémonos que solo son alimentos, nada más esa es la pretensión. Porque también hay que tener cuidado con algo, y esa es otra aclaración que les quería hacer. El proceso de familia se llama alimentos, no se llama cuota alimenticia. La, digamos, la porción que se le coloca a esta persona de cuánto va a dar de alimentos, eso es una cuota de alimentos, y así se le llama. La gente coloca dentro de la demanda de cuota alimenticia. No es así, se llama demanda de alimentos. Así que utilicemos, por favor, los términos correctos. Me interesa mucho que ustedes aprendan también la parte técnica de esto, porque si no, allá afuera, pues uno termina siendo objeto de burlas o simplemente desacredita el conocimiento que ustedes pueden tener. Y créanme, no quisiera eso para ustedes. Entonces, utilicemos la terminología adecuada. Pero bien, usted presenta esta demanda de alimentos en la cual usted está pidiendo que a este niño se le dé una cuota de $150, pongámoslo como ejemplo. Pero está pidiendo también que se den unos alimentos provisionales de $50 mensuales el tiempo que dure este proceso. De pronto, pues admiten esta demanda y el juez dice, sí, estoy de acuerdo con que se pidan alimentos provisionales. Al momento en que se emplaza al progenitor, al que se está demandando, a partir de ese mes va a tener que depositar esos $50 mensuales y pues después se va a tener que determinar si va a tener que pagar estos $150 al final. Estos se llaman alimentos provisionales. Todo lo que va a estar pagando durante esos meses que dura el proceso. Si dura 3 meses o 3 meses, si dura 4 meses, 5 meses, 6 meses, va a depender mucho del proceso. Ahora bien, cuando ya se ha dado todo este proceso y tenemos una sentencia,
en la que dice, bueno, el juez establece en el fallo que se va a colocar una cuota de alimentos correspondiente a, por ejemplo, $125. Usted pidió 150, pero el juez valoró que lo más adecuado son 125. Entonces, $125 mensuales hasta que el niño cumpla 18 años. O hasta que pues se pueda dar una prórroga después. Ahí pues va a depender mucho del caso. Y también es necesario hacer otro pequeño paréntesis. ¿Ven por qué les dije que este tema de los alimentos es tan complejo y tiene tantas particularidades? Porque a diferencia de lo que sucede con otros procesos de familia, alimentos, cuidado personal y régimen de visitas, relación y trato no constituyen cosa juzgada. Es decir, usted en el 2020 comenzó un proceso de alimentos y de pronto usted se dio cuenta de que, bueno, este niño adolescente tuvo un accidente y entonces ahora está en silla de ruedas, necesita ciertos medicamentos, tiene estrés postraumático y tiene que ir a terapia y necesita cubrir todas esas necesidades con esa cuota de alimentos que ya se le había asignado. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, no hay ningún problema. Se inicia un proceso de modificación de la cuota de alimentos y ahí no hay ningún problema porque usted dice, mire, es que le estaba dando $125, pero ahora este niño o niña tiene una necesidad muy distinta porque tuvo este accidente, necesita terapia, tiene estrés postraumático, tiene que también tomar otros medicamentos porque le da ansiedad, etc. Entonces necesitamos una cuota de $200. Fácilmente se puede modificar. Es decir, usted puede iniciar un proceso. A veces también, pues, hay casos en los que hay personas que dicen, mire, es que nosotros le aceptamos esa cuota de $100 el año 2019, pero ahora nos dimos cuenta de que esa persona tiene un mejor trabajo, gana como $3,000 al mes, entonces claramente le puede dar más alimentos, o sea, cubrir de mejor manera estas necesidades de este niño, niña o adolescente. Entonces queremos volver a demandar. ¿Se puede? Sí se puede, porque ahora el progenitor está en mejores condiciones para poder cubrir de mejor manera pues estas necesidades que puede tener. Lo que quiero que ustedes entiendan es que lo que es cierto es que tenemos una sentencia donde se establece de forma definitiva estos alimentos hasta que pues el niño o niña adolescente cumpla 18 años, pero sí se puede modificar. Es decir, se puede establecer una cuota diferente más adelante, porque puede ser que este niño tenga más necesidades o simplemente porque quien está dando los alimentos está en una mejor condición de poder cubrir de mejor manera estos alimentos. Es decir, se puede modificar. Lo mismo sucede con el cuidado personal. Imagínense que al momento de establecer el cuidado personal, la situación haya sido una situación en específico en la que dijeron, la madre es la persona que está en mejores condiciones de cuidar a estos niños, de poder garantizar su desarrollo más adecuado, pero resulta que después esta señora comienza a desarrollar un vicio por el alcohol, por los juegos, por las drogas, etcétera, o se dedica al trabajo del sexo, etcétera, y termina siendo, pues, sin ser una de las causas de suspensión o pérdida de autoridad parental, no termina siendo una persona adecuada para poder cuidar a estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, se puede solicitar por parte del padre decir, bueno, esta mujer no está cuidando bien a los niños, entonces yo voy a pedir el cuidado personal de ellos porque yo los voy a cuidar. Y se puede modificar, no hay ningún problema. Pero bien, entonces, según la clasificación doctrinaria, tenemos alimentos provisionales, es decir, lo que dure el proceso, y tenemos alimentos definitivos, es decir, una sentencia que va a establecer una cuota de alimentos durante el tiempo que le resta hasta que este niño o niña adolescente cumpla los 18 años. Además de eso, también tenemos ciertas características que pues identifican a esta obligación alimenticia. Que aquí es donde nosotros establecemos lo que se coloca dentro del artículo 246, si no mal recuerdo, que dice que se deben recíprocamente alimentos los cónyuges
los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y los hermanos. En este sentido, ustedes me van a decir, pero mire, Lick, no se supone que solamente era para los hijos. No. Recuerden que yo les dije que más adelante vamos a ver esta parte porque en una de las definiciones de los conceptos de alimentos se establecía aquellos sujetos que establece la ley. Por lo tanto, aquí mismo nos dice que hay otras personas que también se deben alimentos. El primer inciso de este artículo 246 nos dice que son los cónyuges. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos estado hablando de los deberes del matrimonio y hablábamos del deber de asistencia de las necesidades económicas o de las necesidades alimentarias que pudiera tener el otro cónyuge? Pero esto solamente se da dentro del matrimonio. Es decir, bueno, si mi esposo, por ejemplo, está desempleado, no puede cubrir las necesidades de los alimentos de mi familia, o sea, mío, de mis hijos, etcétera, entonces, en este caso, lo que podemos hacer es que yo puedo cubrir esas necesidades mientras él pues encuentre un trabajo, etcétera. Pero yo cubriría el 100% porque él en ese momento no puede. Y podría ser el caso viceversa. No hay como un estándar ahí. Solamente nos dice que se deben entre los cónyuges. Pero ojo con esto, dice cónyuges, por lo tanto solamente va a ser mientras dure el matrimonio. Hay gente que erróneamente cree que, por ejemplo, el hecho de que va a haber un divorcio implica que se va a establecer una cuota de alimentos para los hijos y para la esposa. Y no es así. Tal vez en otros países, en acuerdos prenupciales en otros países, pero aquí no. Aquí solamente es para los hijos. Para la ex esposa en este caso, no hay una cuota de alimentos. Pero bien, esto es solo para que ustedes vean la parte del inciso primero, creo que es el literal A del artículo 246. El literal B dice que se deben alimentos los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Si les pongo el ejemplo, tendría que ser mis padres, mis abuelos, mis hijos y mis nietos. Hasta ahí llega el segundo grado de consanguinidad, ascendiente y descendiente. Entonces, con esto podemos deducir que mis abuelos me pueden pedir a mí alimentos, mis papás me pueden pedir a mí alimentos, mis hijos y mis nietos me pueden pedir alimentos y yo les puedo pedir alimentos a ellos. Entonces, no es tan cierta o no es solamente la idea de que solamente se puede los hijos a los padres, sino también los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, también los nietos a los abuelos, etc. Por lo tanto, esta idea de que sea recíproco es porque la misma ley ya establece quiénes se deben alimentos. También se dice que es divisible porque pues entendemos que al haber una separación entre los progenitores, pues se puede entender que las necesidades de los alimentos se cubren 50-50 en la mayoría de los casos. Hay casos en los que, por ejemplo, la madre cuidadora o el padre cuidador no está en condiciones de trabajar por alguna situación de alguna enfermedad y el padre o madre no cuidador es el que aporta más de un 50% para cubrir las necesidades de este niño, niña o adolescente. También otra de las características es que en principio, y aquí sí hay que poner un asterisco para hacer la aclaración, se entiende que va a ser de manera personal e intransferible. Es decir, que estos alimentos solamente los puede dar o los puede pagar la persona que es padre o madre de este niño, niña o adolescente. Y usted no le puede transferir a nadie más. No le puede decir a su hermano, hermana, tío, primo, sobrino. No le puede decir a nadie más que cubra esta necesidad. Pero bien, también tenemos que es variable, por esto que yo les estaba explicando de que se puede pagar no solamente con dinero, se puede pagar también en especie o directamente usted lleva a este niño o niña adolescente a poder comprar ya sea los alimentos, pueden ser también
la ropa, puede pagarle la cuota del colegio, puede pagar el alquiler de la casa, etc. Pero también hay un asunto importante aquí y es un tip que yo les puedo dar. Al momento de que su cliente le establezcan una cuota de alimentos, por favor, aconséjenles. Igual si tienen familiares, aconséjenles lo siguiente. Si están pagando una cuota de alimentos, siempre háganlo a través de un depósito en el banco, porque la gente lo hace en efectivo y se lo da directamente a la persona. Imagínense el caso que durante todo el 2022 he estado pagando una cuota de alimentos $100 mensuales y voy y se lo doy directamente a la persona. Y de pronto esta persona dice, no, es que no me ha pagado absolutamente nada durante todo el año. ¿Cómo puedo probar yo que le he estado dando este dinero? Imagínense que por alguna razón no hayan testigos que han visto que yo he dado este dinero. ¿De qué manera puedo garantizar que sí lo he hecho? Y ahí es donde está el tip. Siempre recomienden que se haga mejor en una cuenta bancaria. Que usted vaya haciendo estos depósitos y que le quede pues el papelito ahí de que usted ha hecho este depósito en esta cuenta. Si por ejemplo usted representa a quien va a recibir esta cuota de alimentos para el niño o niño adolescente, siempre recomiende que sea una cuenta que sea únicamente para recibir ese dinero. No es la misma cuenta en la que me pagan, la cuenta donde estoy ahorrando, la cuenta que tengo en común con alguien más. No. Una cuenta únicamente para esos alimentos del niño, niña y adolescente. Que sí es más tedioso, que tengo que ir al banco para ir a depositar ese dinero, para ir a retirarlo. Sí, pero al menos ahí usted tiene el depósito de enero, el depósito de febrero, el depósito de marzo, etc. Y ahí usted tiene la prueba de que usted ha estado depositando este dinero y no va a haber una confusión de que es que mire, en este mes me pagaron $500, pero fíjese que yo no me acuerdo si por ejemplo en ese dinero que yo tengo ya está pagado lo de el depósito que me iban a tener que hacer, porque como también me pagan en esa cuenta, no sé. Para evitar ese tipo de confusiones, siempre en vez de pagar en efectivo, recomienden que sea a través de una cuenta de banco y que esa cuenta sea únicamente para el pago de esta cuota de alimentos. Es lo mejor que les puedo recomendar porque así se evitan muchos problemas a futuro. También hay gente que dice, no, pero es que se me hace más fácil en efectivo. Pero el problema va a ser después cómo va a poder probar usted que realmente ha dado esta cuota. Y también tenemos la característica de que es imprescriptible. Y aquí también hay que hacer otro pequeño asterisco. Porque yo les comentaba en clase que, por ejemplo, hay padres o madres que nunca han aparecido en la vida del niño, niña o adolescente. Llega a tener más o menos 17 años, usted ya sabe dónde vive y por lo tanto lo quiere demandar. Y lo va a demandar por alimentos por todos los 17 años que no le ha dado, pero ni una bolsa con agua. Entonces, pues se entiende que como es una situación, una obligación, imprescriptible, pues debería pagarle los 17 años que no le ha podido dar todos esos alimentos. Estamos hablando de 17 años en los que todos los días ha comido 3 tiempos, el vestuario, pues la educación, la recreación, absolutamente todo. Haciendo un cálculo de esto, pues ya ustedes se imaginarán lo que eso implica. Pero había una sentencia en la que se establecía que solamente se podía hacer el cálculo de los últimos 2 años. Y ese, digamos, era como el precedente más utilizado en los últimos años aquí en el país. Pero justamente, y miren cómo son las cosas, justamente acaba de salir la noticia de que se detuvo a un señor porque tenía que pagar una cuota de alimentos de sus 2 hijos, y de hecho sus 2 hijos ya son mayores de edad, pero como la misma ley establece que esta obligación es imprescriptible, va a tener que pagar $24,000 por todo lo adeudado durante todos esos años, que no, pues, no aportó la cuota de alimentos. Y además de eso lo tiene que hacer en cuotas, y estas cuotas van a ser de $4,000 más o menos cada una. ¿Cómo va a pagar? No sé. No lo sabemos, pero vamos a ver qué es lo que sucede. ¿A qué voy con esto? Más allá de esa noticia, pues podemos ver que no nos podemos desentender, porque alguien me dijo ahora, de hecho,
pero es que mire, ahora es delito. No, es que no es que ahora sea delito. Siempre ha sido delito, desde el Código Penal que nosotros tenemos vigente, siempre ha sido delito y de hecho ustedes lo pueden encontrar, creo que es el artículo 150 y ya les digo, permítanme. Denme un segundo. Permítanme. Me parece que es el 157 más o menos, pero es el delito de la inexistencia en los deberes económicos de, no, inexistencia del cumplimiento del deber económico de alimentos, algo así se llama. Pero lo que voy con esto es que siempre ha sido un delito. Y no podemos considerar que solamente porque ahora se aplica de una manera diferente, entonces ahora es delito. No es así. Es el artículo 201, perdón, se llama incumplimiento de los deberes de asistencia económica. Y dice, toda persona sujeta al pago de una obligación alimenticia en virtud de una sentencia definitiva ejecutoriada, resolución de la Procuraduría General de la República, convenio celebrado antes o fuera de ella, de la Procuraduría, que deliberadamente incumpliera, será sancionado con 24 a 48 fines de semana de arresto. ¿Va a ir a Bartolinas? Sí, va a ir a Bartolinas. Y por varios fines de semana va a estar ahí por el incumplimiento a estos deberes económicos. Pero bien, lo que estoy pensando es que en la clase presencial, como todavía vamos a quedar pendientes con algunos temas, vamos a ver entonces qué pasa si esta persona no tiene trabajo. ¿Qué pasa si esta persona pues no tiene bienes que le puedan gravar? O sea, generar un gravamen dentro de cualquiera de sus bienes para garantizar esa cuota de alimentos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted puede disponer o no de estos bienes mientras tienen este gravamen por la cuota de alimentos? Y muchos otros aspectos, como les decía, este tema es bien complejo y tiene bastantes particularidades. Pero eso lo vamos a ver en la clase del viernes. A lo que voy con esto es que cómo va a hacer esta persona para pagar $4,000 mensuales por 6 meses, no lo sabemos. Pero bien, ya vamos a ir analizando ese caso también. Quiero ir avanzando y de hecho esto ya corresponde también a lo que están viendo en pantalla, es pues esta idea de los alimentos de forma recíproca, lo que les estaba explicando, que se deben entre los cónyuges mientras estén casados, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y los hermanos, que creo que esa es la parte que no terminé de explicar, que también se considera que pues son una línea colateral o transversal en la cual también se puede solicitar alimentos. Pero bien, esto también ya lo vamos a ir explicando un poquito más adelante. Lo importante, y yo les anunciaba desde antes, era la exigibilidad, que de hecho es una obligación del Estado exigir los alimentos para los niños, niñas y adolescentes. Porque así como se les cede esta posibilidad de tener una función social a los padres o madres, entonces también se les va a exigir el cumplimiento de estas obligaciones que tienen como responsables de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos la relación alimentaria entre parientes, es decir, personas que por tener un vínculo consanguíneo se deben alimentos, llámense padres a sus hijos, los hijos a sus abuelos, los nietos a sus padres, etc. En todos estos casos, pues se entiende que hay una exigibilidad. También la relación alimentaria entre los cónyuges, pero esto solo mientras subsista el matrimonio. Mientras estén casados, entonces se puede exigir esta pues obligación alimentaria que deriva del matrimonio. También tenemos la relación alimentaria entre los padres respecto de los hijos menores de edad. Pero permítanme. Ok, creo que ya se puede ver mejor. Creo que ahí lo pueden ver mejor. Ok,
Se trata de un deber asistencial mucho más amplio de los padres hacia sus hijos mientras estos no han cumplido la mayoría de edad. Pero como ya lo hemos discutido en clase, pues también depende de varios aspectos, porque hay personas, hay adolescentes que cumplen los 18 años y sus padres todavía siguen cubriendo pues estos alimentos. O puede darse el caso también que dejan de darle estos alimentos, pero como siguen estudiando en tiempo y con provecho, entonces se prorrogan este alimento para que pueda cubrirse hasta que termine de estudiar. Bien, solo quiero seguir avanzando con algunos aspectos importantes, pero lo demás lo vamos a dejar ya para la clase presencial para hacer un pequeño ejercicio que tengo pensado para la clase. Pero vamos a ir avanzando acá. Entonces, ¿qué necesitamos para poder establecer una prestación alimentaria? Básicamente, uno de los aspectos más importantes que se establece para poder demandar por alimentos es el parentesco que habilita la reclamación. ¿Cómo puedo probar yo este parentesco? Y este es un punto que nosotros ya habíamos hablado de la prueba preferente, que es básicamente la partida de nacimiento. No importa si es un hijo adoptado, no importa si es un hijo nacido por las técnicas de reproducción humana asistida, fuera, dentro del matrimonio, no importa, porque en su partida de nacimiento va a aparecer quién es su padre y quién es su madre, y esto por el vínculo filial, pues lo habilita para poder solicitar alimentos con la partida de nacimiento nada más. Y luego tenemos la capacidad económica del alimentante. ¿Cómo vamos a saber cuánto puede pagar esta persona? Esto se puede saber porque normalmente cuando se trata de alimentos, ya sea porque se piden dentro de un divorcio o porque se piden de manera independiente, o sea, un proceso solamente de alimentos, debe colocar una declaración de ingresos, declaración jurada de ingresos y egresos de los últimos 5 años. Es decir, cuánto estuvo ganando durante los últimos años, cuánto estuvo gastando, si tiene préstamos, si no tiene préstamos, etc. Todo eso va a ir plasmado dentro de esta declaración jurada que la firman los notarios, porque pues obviamente al final lo que se busca es dar fe de que realmente estos hechos consignados en una declaración jurada son ciertos. Pero hay algo importante acá. Tienen que ser consciente la persona que firma este documento de que si está mintiendo sobre la información que está colocando dentro de esta declaración jurada, si es mentira, entonces esto constituye un delito. Yo les decía al otro grupo que si ustedes quieren, podemos dentro de la clase presencial, les puedo enseñar cómo llenar esta declaración jurada de ingresos y egresos, porque eso es algo que uno no aprende en las clases y es sumamente importante. Siempre que hayan hijos dentro de un divorcio, siempre les van a pedir esta declaración jurada. Entonces, si ustedes quieren, podemos hacer ese pequeño ejercicio o podemos tomarnos un tiempo ahí de la clase para enseñarles nada más cómo es esta declaración jurada y cómo debe llenarse. Pero eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, entonces, a través de esta declaración jurada de ingresos y egresos, pues el juez tiene un parámetro para saber cuánto gana la persona o cuánto ha estado percibiendo y cuáles son los gastos que tiene para determinar cuánto va a establecer de cuota de alimentos. Ahora bien, hay mucha gente que de manera dolosa comienza a sacar créditos que para comprar carro, para comprar casa, que para comprar no sé cuántos muebles o no sé qué cosas, y termina endeudándose para no pagar la cuota de alimentos. Y yo les planteaba el caso en la clase presencial y yo les decía, miren, había el caso de un señor que prefirió renunciar a su trabajo, pero que no quería que le estuvieran descontando de planilla, pues la cuota de alimentos que le tenía que dar a la hija. Entonces, aunque parezca que es mentira, pero estos casos se dan. Hay gente que prefiere endeudarse muchísimo para no dar esta cuota de alimentos. Entonces, este documento le sirve como parámetro al juez para saber cuánto está percibiendo y cuánto es lo que va a dejar para una cuota de alimentos. También tenemos que lo determinante acá, y quiero que esto se le grabe, si hay algo que quiero que ustedes se queden de toda esta clase, es precisamente eso.
¿Cómo vamos a determinar cuánto se va a pagar de cuota de alimentos? Son dos términos importantes. Las necesidades del alimentario del niño, niño adolescente y la capacidad económica del alimentante, es decir, del padre, madre o responsable a quien le corresponda dar esa cuota de alimentos. Mire, es como buscar un equilibrio entre cuánto necesita este niño, pero cuánto puede pagar. Posiblemente este niño tenga necesidades especiales por alguna enfermedad, o tenga alguna alergia a ciertas comidas y no pueda comer cualquier cosa y termine siendo caro pagar estos alimentos, etcétera. Necesita una escuela especial porque tiene autismo, porque tiene alguna enfermedad mental, etcétera. Y resulta que usted gana el mínimo, 365. Y de ahí usted tiene que pagar el alquiler de su casa, tiene que pagar su carro y resulta que usted trabaja en un lugar que es lejos y tiene que pagar el combustible. Y además de eso tiene una deuda porque tuvo un accidente y tuvo que pagar con tarjeta en el hospital y ahora tiene que estar pagando esa deuda al banco, etcétera. Y de eso a usted solo le quedan como $150. Y de ahí le tiene que pagar una cuota de alimentos a este niño, niña o adolescente. ¿Cómo vamos a hacer ahí? El juez va a tener que valorar. Ahora bien, una situación bastante común que se da, por ejemplo, en los casos de divorcios, es que en muchas ocasiones la pareja está acostumbrada a que tal vez el señor es el que trabaja, el que provee para el hogar, y la mujer nunca ha trabajado o no trabaja, sencillamente. Y normalmente dicen, bueno, pero yo cómo voy a hacer para mantener a este niño si yo nunca he trabajado. ¿Qué es lo que le dice el juez o jueza? Pues mire, señora, aunque usted tenga que vender tortillas, aunque tenga que vender fresco, lo que tenga que hacer que sea digno, ojo, que sea digno y lícito, para poder ganarse la vida, pero también tiene que aportar para este niño, niña o adolescente. Porque, como les decía, la pues, obligación es 50-50. Pero bien, entonces estábamos en que los puntos más determinantes para establecer cuánto se va a pagar de cuota de alimentos es las necesidades del alimentario y la capacidad, perdón, sí, necesidades del alimentario y la capacidad económica del alimentar. Cuánto necesita este niño y cuánto este hombre realmente puede pagar. Y luego tenemos la condición personal del alimentante o alimentario. Hay que tomar en consideración también este punto porque hay muchas personas que verdaderamente tienen muchas deudas porque no tienen otra forma de poder sobrellevar la vida. Por ejemplo, lo que yo les decía, hay gente que necesita un carro para poder trabajar y tiene que manejar distancias bastante largas y necesita mucho dinero para combustible, para comida, porque no puede estar comiendo en su casa, etc. Pero también, permítame, por favor. Ok, perdón. Pero también se puede dar el caso de que hay personas que ya tienen familia con alguien más. O sea, se casaron con una persona, tuvieron 2 hijos, 3 hijos, y de pronto se divorcian y esta persona tiene otra pareja y tiene otros hijos con esta nueva pareja. Hagamos de cuenta que tienen 2 hijos más. Y esta persona dice, pero es que mire, ¿cómo no voy a pagar esa cuota de alimentos si tengo a esta familia que mantener? ¿Cómo hago para mantener a mis otros hijos? Porque no puedo, mi salario no me da. Pero claramente la ley pues no busca que se le dé preferencia a unos hijos que a otros, sino cubrir las necesidades de todos de manera igual, porque todos son hijos, fuera o dentro del matrimonio, hijos anteriores a la nueva relación o no, siguen siendo hijos. Y por lo tanto, sí es cierto que se debe tomar en cuenta esta condición personal, pero también no se puede por esto desentender de las obligaciones que tiene para con sus hijos, aunque hayan sido de un matrimonio o una relación anterior. Y también las obligaciones familiares del alimentante, porque era lo que yo les explicaba, muchas veces pues se considera que al tener una nueva familia, yo recuerdo un caso en el que ese señor tenía 4 hijos en un matrimonio anterior y en el nuevo matrimonio pues tenía gemelas, entonces tenía que pagar prácticamente pues las necesidades de estos 4 niños más las gemelitas que él tenía con su nueva pareja.
Entonces hay que tomar esto en consideración. La gente tiene hijos por tenerlos y no se da cuenta de la responsabilidad que esto significa. Ahora bien, creo que con este tema vamos a finalizar y vamos a dejar lo que resta pues para la clase del día viernes. También se pueden garantizar, se deben garantizar alimentos a la mujer embarazada. Les voy a poner el caso para que se pueda entender un poco mejor porque está contenido dentro del artículo 249 del Código de Familia. Y nos dice, definida la paternidad, conforme a lo que se establece en el código, toda mujer embarazada tiene derecho a exigir alimentos al padre de la criatura durante todo el tiempo del embarazo y 3 meses siguientes al parto, incluidos los gastos del parto. Ahora bien, ¿en qué caso va a funcionar esto? Pues bueno, según la ley, este artículo estaba diseñado con la idea de que, por ejemplo, si usted tenía una pareja y salía embarazada, entonces, pues usted pudiera pedirle alimentos a esta persona, porque imagínese que se tratara de una mujer de 19, 20 años y que sus padres pues hayan rechazado este embarazo y ya no la quieran mantener. Y le dicen que se vaya con su pareja, pero su pareja tampoco se quiso ser responsable. Entonces, ¿cómo va a mantenerse esta mujer embarazada? Aquí, por eso es que se diseñó este artículo, pero tenemos un problema, porque el mismo artículo dice, definida la paternidad conforme a lo que establece este código. El código ya nos dice cómo se establece la paternidad, pero el problema ya de forma práctica es que los doctores, los médicos no recomiendan hacer pruebas de ADN cuando la mujer está embarazada. O sea, tomar una muestra de ADN del feto mientras la mujer está embarazada, porque esto es muy riesgoso, tiene muchas consecuencias realizar esta práctica y por lo tanto no es recomendada y de hecho no debería hacerse. Ahora bien, el problema acá, o quizás la única forma en que se podría dar este caso es cuando se trate de dos personas que están casadas pero están separadas, o sea, han estado separadas y por alguna razón se encuentran nuevamente, ella queda embarazada, pero deciden que no quieren continuar con la relación y mucho menos no se quieren hacer cargo de, pues este hombre no se quiere hacer cargo de este bebé. Entonces, en este caso, pues se entiende que todos los hijos nacidos dentro del matrimonio son hijos del esposo y por lo tanto aquí ya podemos, hay una presunción que ya se les he explicado en clases anteriores, podemos entender que existe una paternidad. Sin embargo, en todos los demás casos, sí o sí va a ser necesaria una prueba de ADN, que ya en la práctica es difícil poder hacerla porque tenemos el caso de que es muy riesgoso para la vida de la madre y del bebé. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay algunos jueces que se aventuran a poder establecer estos alimentos a una mujer embarazada y lo que hacen es decir, mire, usted siga pagando esta cuota de alimentos, guarde todas las facturas, todos los recibos, todos los depósitos que haga y al momento en que nazca este bebé, esperando un tiempo prudencial, pues le realiza una prueba de ADN o comienza un proceso para establecer la paternidad y ahí sí vamos a ver si verdaderamente es el hijo. Y me van a decir ustedes, ¿y qué pasaría si resulta que este bebé no es de este hombre? Entonces, como ha guardado todas las facturas y los depósitos, puede solicitar que se le devuelva todo este dinero del parto, de los 9 meses del embarazo y además puede solicitar daños y perjuicios. Entonces, en este caso, ya se ha establecido de esta manera. Ya respondimos con eso a la pregunta de cómo se define la paternidad en nuestro código. Esta norma es aplicada actualmente, no es aplicada. Como les digo, hay jueces que todavía se aventuran a poder llevar un proceso como este, a poder pues, establecer estos alimentos a una mujer embarazada, pero no es lo recomendable. Y también, ¿cuáles son las dificultades que puede tener en su tramitación? Ese es el problema, que no podemos realizar la prueba de ADN y que además de todo puede darse al final que no sea hijo de este hombre y tenga que pagar daños y perjuicios. Entonces, esas son las problemáticas que se pueden dar. La ley pues trató de ser bastante protectora con las mujeres embarazadas, pero lamentablemente pues la ciencia pues no acompaña estos procesos porque no recomienda este tipo de situación, este tipo de prácticas.
en la realidad. Pero bien, con esto, como les decía, nos vamos a quedar hasta acá. Nos hace falta un poquito de contenido más que poder ir viendo, pero me va a servir también para la actividad que estaba pensando realizar. Entonces, no sé si aprovechamos este espacio por si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran realizar. Bien, si no es así, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Cuídense mucho y pasen feliz tarde.